Mi hijastra dijo desaparece para siempre, así que vendí la casa. Estaba en el salón de actos de la iglesia de San Lucas cuando mi hijastra lo dijo en voz alta, con la barbilla en alto y la mirada fija en mí. El mejor regalo de boda, dijo, sería que desaparecieras de nuestra familia para siempre. La sala quedó en silencio, sillas plegables, manteles blancos, una bandeja medio vacía de galletas de azúcar. Esperé a que mi esposa se riera. Esperé a que dijera algo. No lo hizo. Karen asintió. Ese fue el momento. Nada fuerte, nada dramático, solo un pequeño asentimiento, como una puerta que se cerraba en lo más profundo de mi pecho. 3 semanas después, estarían en el mismo salón, alzando la voz, con el rostro enrojecido, mirando una casa vacía y preguntándose cómo todo podía desmoronarse tan rápido. Pero en aquel entonces, en esa habitación silenciosa, solo inspiré profundamente y conté hasta 3. No discutí. No levanté la voz. No supliqué. Miré a Emily, de 28 años, con el pelo recogido en un moño apretado y la carpeta de boda pegada al pecho como un escudo, y dije, de acuerdo. Parpadeó como si no se lo hubiera esperado. Ahora, déjenme retroceder un poco. Me llamo Tom Gallagher. Tenía 56 años esa primavera y vivía en Maple Grove, Minnesota. Había sido electricista la mayor parte de mi vida. 34 años de madrugadas, sótanos fríos y manos que nunca dejaban de zumbar. Incluso cuando intentaba dormir, tenía los nudillos endurecidos, los dedos medio entumecidos por años de prensar cables y apretar tornillos. Karen y yo llevábamos 12 años casados. Vino con una hija, Emily, que tenía 16 años cuando la conocí. Su verdadero padre hacía tiempo que había fallecido. No intenté reemplazarlo. Simplemente aparecí. Recogidas escolares, pinchazos, prácticas de manejo en el estacionamiento del instituto. Le enseñé a estacionar en paralelo mi vieja Ford F-150. Mi pie flotando sobre el freno, mi voz serena. Incluso cuando pisaba la acera, solía llamarme Tom, luego papá, y luego, con el tiempo, dejó de llamarme. La casa, nuestra casa, estaba en una tranquila calle sin salida con manzanos silvestres y buzones con forma de pequeños graneros. Yo había dado la entrada. Mi nombre estaba en la hipoteca, el de Karen también. A Emily le gustaba llamarla la casa familiar, sobre todo cuando hablaba de celebrar allí despedidas de soltera y cenas preboda. La boda lo había absorbido todo. Locales, catering, floristerías. La voz de Emily en el altavoz del teléfono mientras Karen paseaba por la cocina, asintiendo, sonriendo, diciendo, claro, cariño. Pagué casi todo sin quejarme. Eso es lo que se hace. Me dije a mí misma, uno invierte en la gente que quiere. Se suponía que la reunión en la iglesia iba a ser sencilla. Recuento final, plano de asientos, quién se sentaba dónde. Emily estaba de pie delante con su carpeta pasando páginas como una jefa de proyecto. Entonces se aclaró la garganta. Solo hay una cosa más, dijo, mirando primero a Karen, luego a mí. No quiero ninguna incomodidad el día de mi boda. Karen se removió en su silla. Conocía ese cambio. Lo hacía cuando no quería elegir bando. Emily continuó. La gente podría confundirse. O sea, en realidad no eres mi papá. Asentí una vez. Esa parte no le dolió tanto como probablemente pensó. Y honestamente, dijo que significaría mucho si te distanciaras por completo. Esperé. Respiró hondo y terminó. El mejor regalo sería que desaparecieras de nuestra familia para siempre. Me volví hacia Karen. 12 años de matrimonio, cuentas bancarias compartidas, tranquilas mañanas de domingo. Busqué algo en su rostro. Cualquier cosa.
Ella asintió. Recuerdo haber notado lo fuerte que sonó el reloj de la pared después de eso. Tic, tic, tic. Está bien, repetí. Esa noche, empaqué una pequeña bolsa de lona, jeans, camisas de trabajo, mi cepillo de dientes. Dejé el resto. Fotos familiares, el sofá que había arreglado 2 veces, las estanterías del garaje que construí con mis propias manos. Karen observaba desde la puerta del dormitorio. Tom, dijo como si fuera a añadir algo más, pero no lo hizo. Dejé las llaves de casa en la encimera junto a la carpeta de la boda. Dormí en mi camioneta esa primera noche, aparcada detrás de un Perkins en la autopista 94. El olor a grasa de tocino salía cada vez que se abría la puerta. Me senté allí con una taza de café malo, las manos apretadas alrededor de ella, mirando al vacío. Por la mañana, mi teléfono estaba lleno de mensajes, llamadas perdidas, mensajes confusos, Emily preguntando qué intentaba hacer, Karen preguntando dónde estaba. No respondí. En cambio, conduje al trabajo, tiré de cables, apreté tornillos, hice mi trabajo. El mundo no se acabó solo porque mi matrimonio se hubiera acabado. Durante el almuerzo, me senté en mi camioneta y miré la aplicación de la hipoteca en mi teléfono, el pago que había estado haciendo de un préstamo durante años, la póliza de seguro a mi nombre. La escritura que había firmado sin pensar mucho en ese momento. Desaparecer, pensé. De acuerdo, lo haría. Pero desaparecer no significaba desvanecerse en el aire. Significaba salir con cuidado y dejar que todo aquello en lo que se apoyaban sintiera el peso de esa ausencia. Arranqué el motor y conduje hacia el pueblo, hacia una vieja inmobiliaria con un letrero descolorido por el que había pasado cientos de veces. No estaba enfadado. Todavía no. Simplemente estaba harto. No fui directo a la inmobiliaria. Pasé una vez, luego di la vuelta a la manzana, con la luz intermitente parpadeando como si llevara el ritmo de mis pensamientos. No temblaba. Eso me sorprendió. Siempre había asumido que algo así vendría con rabia, gritos de calor, tal vez un parabrisas roto o un portazo. En cambio, me sentí vacío, como si alguien me hubiera sacado y se hubiera olvidado de devolver nada. Entré en una gasolinera, llené el tanque de gasolina y me quedé allí sentado más tiempo del necesario. Un viejo en el siguiente surtidor me saludó con la cabeza. Intercambiamos la clase de mirada que comparten los hombres de nuestra edad. Sin palabras, solo reconocimiento. ¿Sigues aquí? ¿Aún respiraba? Volví a mirar el móvil. Otro mensaje de Karen. Tom, esto ya ha ido demasiado lejos. Tenemos que hablar. Le respondí, lo borré, volví a escribir. Luego bloqueé la pantalla y deslicé el teléfono en la consola. Hablar era lo que habían hecho. Decidir sin mí, asentir. A media tarde, me encontré aparcado delante de la sucursal de Maple Grove de Northstar Credit Union. El edificio de ladrillo tenía el mismo aspecto de siempre, banderas en la entrada, un banco junto a la puerta. Había estado operando allí desde antes de Karen. Dentro, el aire olía ligeramente a limpiador de alfombras y tóner de impresora. Una joven en el mostrador sonrió como si lo hubiera practicado. Hola, ¿en qué puedo ayudarle? Necesito revisar unas cuentas. Dije cuentas conjuntas. Asintió, tecleó y me pidió la identificación. Todo tranquilo, normal. Esa era la parte extraña. La vida seguía su curso como si nada hubiera pasado. Revisamos el papeleo, la cuenta corriente, los ahorros, la que habíamos estado usando para los gastos de la boda. Aún no cerré nada. Solo hice preguntas, tomé notas, escuché. Al salir, me senté en el banco un minuto y observé cómo entraban y salían los coches.
Una mujer se esforzaba por abrochar a un niño pequeño en la sillita. Alguien se rió demasiado fuerte dentro del edificio. Me sentí mayor que esa mañana. Esa noche, me alojé en un motel barato de larga estancia cerca de la Interestatal. Paredes beige, una cama que se hundía por la mitad. Me quedé allí tumbada mirando al techo, pensando en la casa, en cómo crujían las escaleras en el tercer escalón, en el olor del champú de Karen que persistía en el baño. Pensé en Emily a los 16 años, apretando los nudillos del volante mientras la ayudaba a girar a la izquierda. Tranquila, le había dicho. Tienes tiempo, ¿verdad? A la mañana siguiente, volví a casa mientras Karen estaba en el trabajo. Usé la llave de repuesto que aún conservaba. Recorrí habitaciones que de repente parecían un montaje, como si estuviera invadiendo mi propia vida. Empaqué algunas cosas más. Mi caja de herramientas, una foto enmarcada de mi padre, la vieja chaqueta de franela que usaba cada otoño. No toqué nada que gritara marido, el álbum de bodas, las tazas a juego, la manta que le gustaba a Karen. En la encimera de la cocina, la carpeta de bodas estaba exactamente donde la había dejado. Notas adhesivas, pestañas de colores, todo organizado al minuto. Las cerré con cuidado. Para cuando Karen llegó a casa esa noche, mi lado del armario estaba vacío. Se quedó allí de pie con los brazos cruzados. «¿De verdad lo estás haciendo?», dijo. «Lo estoy haciendo», respondí. «Nos estás castigando». La miré entonces, de verdad. Las arrugas alrededor de su boca, la forma en que evitaba mi mirada. «No», dije, «me hago a un lado como querías». Abrió la boca y la cerró. Emily no lo decía en serio. «Lo decía en serio», dije. «Y tú estuviste de acuerdo». Fue entonces cuando su rostro cambió. Ni enfadada, ni triste, solo insegura, como si finalmente se hubiera dado cuenta de que algo se movía y no podía detenerlo. Durante los siguientes días, las llamadas se intensificaron. Emily dejó mensajes de voz que oscilaban entre la furia y el pánico. «No puedes irte así como así», dijo en uno. «¿Sabes cómo se ve esto?». Los mensajes de Karen eran más silenciosos. «Podemos arreglarlo. Por favor, vuelve a casa. Estás perjudicando a todos». No respondí. En cambio, me reuní con Dave Miller, un agente inmobiliario que conocía desde hacía años. Nos sentamos en su pequeña oficina con una cafetera quemada entre nosotros. «¿Hablas en serio?», preguntó, hojeando los papeles. «Sí». Se aclara la garganta. Se recostó en el asiento, observándome. «¿Venta rápida o rápida?». Dije que limpia. Dave asintió. «¿Sabes lo que significa eso?». «Sí». Firmar el contrato de venta se sintió más pesado de lo que esperaba. No porque lo dudara, sino porque lo convertía todo en definitivo. La casa se vendería. Los planes de boda se desmoronarían. Lo sabía. Esa noche, Karen apareció en el motel sin avisar. Llamó a la puerta hasta que abrí. «Lo estás derribando todo», dijo con los ojos brillantes. «¿Para qué?». No alcé la voz para defenderme. Ella rió, seca y quebradiza. «¿Crees que esto acabará bien?». «Creo que acabará». «¿De verdad?», dije. Me miró como si ya no me reconociera. Quizás no a la mañana siguiente, el cartel de Se vende apareció en el césped. Por la tarde, mi teléfono explotó. Emily gritó. Karen lloró. Alguien del lugar de la boda llamó confundido, preguntando quién tenía aún autoridad para aprobar eventos en la casa. Lo dejé sonar. Desaparecer, habían dicho. Estaba haciendo exactamente eso discretamente, legalmente, pieza por pieza.
Y cuanto más me alejaba, más me daba cuenta de cuánto de su mundo había estado sosteniendo sin que nadie me lo agradeciera. Esa constatación no se sintió como una victoria. Todavía no. Se sintió como si el suelo se moviera bajo los pies de todos, incluido el mío. Al final de esa semana, comprendí algo que no había entendido cuando empaqué mi mochila. Desaparecer no fue un acto único. No fue un portazo ni una despedida dramática. Fue una serie de ausencias silenciosas, pequeños apoyos retirados uno a la vez, como sacar clavos de una tabla y verla finalmente hundirse bajo su propio peso. La casa se puso en venta un jueves. Dave me envió un mensaje de texto con una foto del anuncio. Fotos brillantes, ángulos amplios. El césped parecía más verde de lo que recordaba. Lo miré fijamente durante un largo rato, tratando de sentir algo. Un profundo arrepentimiento, triunfo, cualquier cosa. Pero sobre todo me sentía cansado. Esa noche me senté en la habitación del motel con la televisión a bajo volumen viendo un pronóstico del tiempo que no me importaba. Mi teléfono vibró de nuevo. Karen Emily está llorando. Dice que la estás humillando. Puse el teléfono boca abajo. Unos minutos después vibró de nuevo. Karen, por favor. Podemos hablar. Solo ven a casa. A casa. La palabra se sentía suelta ahora, como si ya no me perteneciera. Pensé en el primer invierno en esa casa. Como me había despertado temprano para palear la entrada antes del trabajo para que Karen no resbalara. Como había reemplazado la caldera yo mismo para ahorrar dinero. Como Emily había traído a sus amigas y se reía a carcajadas en la cocina, sin preocuparse nunca de las facturas, la calefacción ni de quien lo hacía posible. A la mañana siguiente, fui en coche a la oficina de registros del condado en Brooklyn Park. Era un edificio bajo de hormigón con luces fluorescentes que hacía que todos parecieran un poco mareados. Tomé un número y esperé, escuchando el zumbido de los conductos de aire y el trasiego de papeles. Cuando llegó mi turno, la empleada sacó la escritura en su pantalla. Leyó los nombres. El mío fue el primero. Asentí. Eso pensé. Al salir, me senté en mi camioneta y apoyé la frente en el volante. Por un segundo, solo un segundo, me pregunté si me estaba pasando. Entonces sonó mi teléfono. Esta vez era el lugar de la boda. ¿S.R. Gallagher?, preguntó una mujer, educada pero firme. Llamamos porque parece que hay una confusión sobre la propiedad que se usará para la cena de ensayo. No hay ninguna confusión, dije. La casa se vende. Silencio en la línea. Bueno, dijo con cuidado sin la confirmación del dueño de casa ni prueba del seguro. No podemos proceder. Entiendo, respondí. Cuando colgué, me temblaban las manos. No de miedo, sino de adrenalina, porque ahora era real. Ahora las consecuencias iban más allá de los mensajes de enojo y los sentimientos heridos. Esa tarde, volví al trabajo. Subí una escalera en un centro comercial y recableé un panel de iluminación. Mis manos se movían en piloto automático. Pelar, girar, tapar. Mi cuerpo sabía qué hacer, incluso cuando mi mente no. Durante mi descanso, comí un sándwich de pavo seco en mi camioneta y vi a una pareja joven discutir en el estacionamiento. La mujer agitó los brazos. El hombre miró al suelo. Me pregunté cuál había sido yo todos estos años. Esa noche, Emily me envió un mensaje de texto directamente. Lo estás arruinando todo. Siempre haces esto. Lo haces sobre ti. Me quedé mirando la pantalla hasta que las letras se difuminaron. Pensé en la noche en que me llamó desde la universidad llorando porque su auto no arrancaba. Había conducido 2 horas en la nieve para recogerla. Ni lo dudé. Eres mi héroe, me dijo entonces.
Medio en broma, medio en serio. No respondí. En cambio, llamé a mi agente de seguros, una mujer llamada Linda con la que había trabajado durante años. Conocía mi voz. Tom, todo. Vale. Voy a vender la casa. Dije, necesito hacer algunos cambios. Me explicó el proceso con profesionalidad y amabilidad. Al final de la llamada, otro hilo se había soltado silenciosamente. Esa noche, Karen volvió a aparecer. Esta vez, no llamó a la puerta. Simplemente se quedó parada afuera de mi camioneta en el estacionamiento del motel mientras yo estaba sentado al volante con el motor apagado. «Estás lastimando a Emily», dijo por la ventana abierta. «Yo no empecé esto», respondí. «Eres su padre», lo era, dije con suavidad hasta que dejé de serlo. Su boca se tensó. «¿Estás disfrutando esto?» Negué con la cabeza. «Estoy sobreviviendo». Se acercó más. «Si sigues así, no hay vuelta atrás». La miré. La miré de verdad. «Ya lo habías decidido», dije. «Simplemente no creías que lo aceptaría». Dio un paso atrás como si la hubiera empujado. La primera oferta por la casa llegó 2 días después, un poco por debajo de lo que pedí. Dave me llamó con voz cautelosa. «Podemos hacer una contraoferta». «Aceptada», dije. «¿Seguro?» «Sí». Al colgar, sentí un peso en el pecho. No miedo, sino firmeza. El vestido de novia de Emily seguía colgado en el armario de la habitación de invitados. Sabía que yo misma había ayudado a instalar la barra. Lo imaginé allí intacto, esperando un día que se alejaba cada vez más de mi alcance con cada firma que firmaba. Esa noche, sola en el motel, saqué una vieja foto de mi cartera. Emily, a los 17 años, sentada en el asiento del conductor de mi camioneta, sonriendo como si acabara de ganar algo. Me quedé allí sentada un buen rato escuchando el zumbido de la máquina expendedora al final del pasillo. Desaparecer, me di cuenta, no se trataba de un castigo. Se trataba de dejar ir la ilusión de que el amor una vez dado siempre sería correspondido. Y una vez que vi eso, claramente no había vuelta atrás. La venta se cerró un martes por la mañana. Lo sé porque recuerdo el sonido del bolígrafo al firmar la última página. Un suave rasguño, nada dramático. Dave deslizó los papeles hacia mí, golpeó la esquina en una pila ordenada y dijo, «Eso es todo. Eso es todo». 12 años de pagos de hipoteca, 12 inviernos paleando, 12 veranos cortando el césped mientras Emily, sentada en el porche, revisaba su teléfono y me preguntaba si había visto que se habían ido sus gafas de sol. Salí de la oficina de propiedad a un estacionamiento lleno de autos comunes. Una minivan tocó la bocina en algún lugar. Un hombre discutía con su teléfono. La vida seguía su curso sin darse cuenta de que algo que había construido oficialmente ya no era mío. Dave me dio una palmadita en el hombro. ¿Estás bien? Lo estaré, dije. Creo eso en gran parte. La llamada comenzó antes de que llegara al final de la cuadra. Karen primero. ¿Qué hiciste?, preguntó sin aliento. Vendí la casa. No puedes. Lo hice. Se quedó en silencio y más suave. El lugar de la boda me acababa de llamar. Supuse que lo harían. Cancelaron una cena de ensayo. Dijo que no podían seguir adelante sin la propiedad. Me imaginé la carpeta de Emily, las pestañas de color, los plazos planeados al minuto. Me la imaginé de pie junto al teléfono de la cocina, pegado a la oreja, intentando mantener la voz firme. Lo siento, dije, y lo dije en serio, de la única manera que aún importaba. Estás destruyendo su sueño, dijo Karen. No, respondí. Me voy.
Por la tarde, la actuación está cancelada. La banda siguió. El proveedor dejó un mensaje de voz preguntando quién era ahora responsable del saldo pendiente. Bailey me llamó desde un número que no reconocí. Respondí sin poder contenerme. «¿Vendiste la casa?», gritó. «¿Estás loca?». «Te advertí que iba a desaparecer», dije con calma. «Lo hiciste a propósito». Sí, ahí estaba, la verdad finalmente a la luz. «Estás arruinando mi boda», gritó. Cerré los ojos. Por un momento, casi la vi como a los 8 años, tomándome de la mano en el estacionamiento del centro comercial, con miedo de perderse. «Esto no es venganza», dije. «Son consecuencias». Colgó. Esa noche, Karen volvió al motel. Se sentó en el borde de la cama, con los hombros hundidos, mirando la alfombra. «Está avergonzada», dijo. «Todo el mundo lo sabe». «Todos sabían que yo existía también», respondí. «Hasta que no quisieron que lo supiera». Levantó la vista y sus ojos leyeron. «Nunca pensé que llegarías tan lejos». «Nunca pensé que asentirías», dije. La habitación se quedó en silencio. 2 días después, el comprador programó una jornada de puertas abiertas para el fin de semana. Letreros en el jardín, globos atados al buzón, desconocidos caminando por las habitaciones donde había sucedido mi vida. Emily apareció durante una de las visitas. Yo no estaba allí, pero los vecinos me lo dijeron después. Voces alzadas, portazos, una mujer llorando en los escalones de la entrada mientras la gente fingía no mirar. Esa noche, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. «Tom, soy Rick, de la casa de al lado. Solo para ver cómo estás». No me parecía bien que no estuvieras. Me quedé mirando ese mensaje más tiempo del debido. Un vecino notó mi ausencia antes que mi propia familia. La boda se pospuso oficialmente el lunes siguiente. ¿Aplazada? Dijeron que podría volver si esperaban lo suficiente. Emily publicó un mensaje vago en línea sobre personas tóxicas y establecer límites. Karen dejó de enviar mensajes por completo. Me mudé del motel a un pequeño alquiler en las afueras del pueblo. Una habitación, paredes delgadas, un porche lo suficientemente grande como para una silla. La primera noche allí, me senté en esa silla y escuché el zumbido del tráfico. Sin gritos, sin planes de boda, sin carpeta, solo silencio. Pero el silencio ya no se sentía vacío. Se sentía merecido. Sabía que pensaban que la historia había terminado, que había dejado en claro mi punto y ahora se desvanecería en el fondo como ellos querían. Se equivocaban. Porque mientras la casa estaba vacía, algo más estaba tomando forma. Algo que había estado construyendo lenta y deliberadamente durante largas noches y madrugadas, no dejaba atrás el caos. Dejaba atrás la verdad. Y pronto no tendrían más remedio que abrir la puerta y afrontarla. Los compradores tomaron posesión un viernes por la mañana. No fui a la casa mientras se mudaban. No me hacía falta. Ya había estado allí a principios de semana, sola, con la habitación vacía y el aire oliendo ligeramente a polvo y limpiador de limón. Caminé lentamente sin tocar nada, escuchando el eco de mis pasos como si estuviera en la memoria de otra persona. Traje una caja. No pesaba, solo papel. La puse en la encimera de la cocina, justo donde Karen solía colocar las facturas y Emily sus carpetas. La encimera aún tenía un ligero rasguño de cuando se me cayó un destornillador años atrás. Había pensado lijarla, pero nunca lo hice. La caja contenía una sola carpeta, negra y gruesa, de las que usan los contables para el lomo y las letras mayúsculas que yo había escrito. Lo que desaparece dentro son pestañas, limpias, etiquetadas, hipoteca.
Pagos, seguros y servicios, gastos de educación y médicos, gastos de boda, extras. Cada sección contenía copias, cheques, extractos, notas escritas a mano, fechas, cantidades, sin opiniones, sin insultos, solo datos. Encima de la carpeta, coloqué un sobre dirigido a Emily. No a Karen. A Emily. Me quedé allí un buen rato después de dejarlo. Lo suficiente como para oír pasar un coche afuera. Lo suficiente como para sentir el peso de los años asentarse en mis hombros. Luego me fui. No le dije a nadie que había estado allí. La llamada llegó esa tarde. No era Karen. Era el prometido de Emily, Mark. Lo había visto 2 veces. Educado, tranquilo, el tipo de hombre que dejaba que las cosas sucedieran a su alrededor y lo llamaba paz. ¿Qué es esto?, preguntó con voz tensa. Ábrelo, dije. Hubo una pausa, un movimiento de papel, una respiración entrecortada. Dios mío, murmuró. Karen también debió de estar allí. Podía oírla llorar de fondo. La voz de Emily se alzó brusca y presa del pánico. Esto es manipulador. Dijo que él lo planeó. Desconecté el altavoz del teléfono y me lo puse en la oreja. Lo documenté. Dije que hay una diferencia. Estás intentando avergonzarnos. Karen sollozó. Digo la verdad, respondí públicamente por primera vez. Estaban en la casa entonces. La vacía. Vecinos que pasaban. Los nuevos dueños que no debían llegar hasta el día siguiente. La cocina abierta de par en par, la luz del sol derramándose sobre la encimera donde estaba la carpeta. Imaginé a Emily hojeándola, sus dedos deteniéndose en números que nunca antes había notado. La cuota mensual de hipoteca de $1,250, la tasa de interés de $4.2% que fijé 12 años antes, los $6,800 para los brackets. El depósito del local de $14 ahora de $900, la floristería, la banda, los arreglos, todo pagado de la misma cuenta. En extras, había añadido algunas cosas que había olvidado. Dinero para la gasolina de los viajes de la universidad a casa. Deducibles del seguro. El invierno que pagué su alquiler cuando su compañera de piso se fue. Al final de la carpeta estaba la carta. No era larga, solo una página. Emily, me pediste que desapareciera. Esto es lo que desaparece cuando lo hago. No hay enojo en esto. Solo contabilidad. Espero que el día de tu boda siga siendo hermoso. No estaré allí para verlo. Tom podía escuchar a Mark respirar lenta y pesadamente en la línea. ¿Sabías todo esto?, le preguntó a Emily. Silencio. Ese silencio fue más fuerte que cualquier grito. Se aclara la garganta, los vecinos se reunieron en la acera. Rick, el de al lado, estaba de pie con los brazos cruzados, fingiendo revisar su teléfono mientras escuchaba con claridad. Alguien susurró. Alguien más negó con la cabeza. La voz de Karen se quebró. Tom, por favor. Has dejado en claro tu punto. No he dejado en claro ningún punto, dije. Respondí a una petición. Emily gritó entonces. No palabras, solo sonido. Cruda y furiosa, el teléfono se apagó. Más tarde, escuché lo que sucedió después de Rick. Emily lanzó la carpeta al otro lado de la habitación. Las páginas se derramaron. Los números revolotearon como hojas. Mark los recogió uno por uno. Los vecinos observaban desde una distancia educada, como hacen los habitantes del Medio Oeste, preocupados, curiosos, comedidos. Una mujer del otro lado de la calle dijo, siempre pensé que Tom lo pagaba todo. Rick asintió. Lo hizo.
Al anochecer, la historia se había extendido. Amigos de la iglesia, invitados a la boda, gente que se preguntaba por qué la boda se había pospuesto repentinamente. No había ningún rumor que corregir. La verdad ya estaba etiquetada y expuesta sobre el mostrador. Karen intentó llamarme de nuevo esa noche. No contesté. En cambio, me senté en el porche de mi pequeño apartamento, con una silla plegable pegada a la barandilla. El sol se ponía, tiñendo el cielo de un color cobre oxidado. En algún lugar, zumbaba una cortadora de césped. Un perro ladró una vez y luego se calmó. Por primera vez en semanas, no me temblaban las manos. No me sentía victoriosa. Me sentía limpia. A la mañana siguiente, llegó un correo electrónico de Mark. No lo sabía. Lo siento. No creo que estemos listos para casarnos. Lo leí 2 veces y luego cerré la laptop. Karen envió un último mensaje más tarde ese día. Ojalá hubieras luchado más. Tecleé una frase. Lo hice en silencio durante años. Eso fue lo último que le dije. Para el domingo, la carpeta había desaparecido. Los nuevos dueños se habían mudado. El mostrador era suyo ahora. Pero la historia ya había hecho su trabajo. No se pueden volver a poner los números una vez leídos. No se puede olvidar el peso que alguien cargó cuando finalmente se deja en público. Me pidieron que desapareciera. Lo que les impactó no fue que me fuera. Fue todo lo que se esfumó conmigo. No supe de ellos durante mucho tiempo después de eso. Pasaron las semanas, luego los meses. De esos meses en los que las estaciones cambian silenciosamente y no te das cuenta hasta que el aire se siente diferente en la piel. El verano dio paso al otoño. Las hojas se acumulaban en la acera afuera de mi alquiler, rizándose y dornándose como si estuvieran cansadas de aguantar. Me acostumbré a un ritmo. Me despertaba a las 5:30 cada mañana, igual que durante años. La cafetera era vieja y ruidosa, pero funcionaba. Bebí mi primera taza, de pie junto a la ventana, observando los faros de los coches moverse por la carretera como un río lento. Algunas mañanas echaba de menos la casa, el garaje, como el sol daba en la mesa de la cocina justo a eso de las 7. Otras mañanas, no. El trabajo se mantenía estable. Todavía me zumbaban las manos por la noche, pero dormí mejor que en años. Sin fechas límite para la boda, sin tensión zumbando a través de las paredes, solo un cansancio tranquilo y sincero. Una tarde de octubre, Rick pasó por casa. Localizó mi nueva dirección a través de un amigo en común. Se quedó en mi porche con las manos en los bolsillos de la chaqueta, cambiando el peso del cuerpo. Solo quería decir, empezó, luego hizo una pausa. Mucha gente vio lo que hiciste. Esperé. No la parte de la venta, dijo. La otra parte, la carpeta, la verdad. Asentí. No hablan mucho de eso, continuó, pero se dieron cuenta. Después de que se fuera, volví a sentarme en mi silla y miré los árboles. Por primera vez, comprendí algo que antes no había visto por estar demasiado ocupada. El respeto no se anuncia solo. Aparece silenciosamente cuando todo lo demás se desvanece. Karen lo intentó una última vez cerca de Acción de Gracias. Apareció en mi puerta sin llamar, con el abrigo bien ajustado y la mirada cansada. No pensé que lo harías, dijo. Sí, respondí. Miró más allá de mí, hacia la pequeña sala de estar, el sofá de segunda mano, la lámpara que había arreglado yo misma, el lugar que solo me pertenecía. Pareces diferente, dijo. Lo soy. Asintió entonces, el mismo pequeño gesto. Pero este no dolió. Ya no importaba. Espero que seas feliz, dijo. Estoy en paz, respondí.
se fue sin decir nada más. Ese invierno, compré una casa propia, más pequeña que la antigua, pagada al contado, con un porche modesto, un jardín lo suficientemente grande como para rastrillar sin maldecir. La primera noche allí, me senté afuera con una taza de té y vi cómo el sol se ponía tras los árboles. Sin aplausos, sin público, solo silencio. A veces pensaba en Emily, no con ira, sino con una especie de tristeza distante. Espero que haya aprendido algo. Espero que no haya tenido que perder tanto como yo para entenderlo. Pero esa parte ya no era mía. Lo que me llevé no fue dinero ni propiedades ni siquiera reivindicación. Me llevé mi dignidad. Me tomé mi tiempo. Me llevé la verdad de quién era y quién había sido todo este tiempo. Se aclara la garganta, me pidieron que desapareciera. Lo que nunca entendieron fue esto. Cuando apartas a alguien que ha estado sosteniendo, se aclara la garganta, todo junto, no solo lo pierdes. Pierdes el peso que llevaba en silencio. Si esta historia despertó algo en ti, si alguna vez te has sentido invisible, dado por sentado o silenciosamente borrado, debes saber esto. No estás solo. A veces la respuesta más fuerte no es gritar de vuelta. A veces es elegirte a ti mismo. Si esta historia resonó contigo, considera compartirla con alguien que pueda necesitar escucharla. Y si quieres escuchar más historias como esta contadas con honestidad y sin ruido, suscríbete. Gracias por escuchar.